Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la sección 1114 del año 2021 de la modalidad de Humanidades. Los saluda el de siempre, Yacer Sandoval, el profesor de Antropología para este año. Bueno, hoy miércoles, perdón, martes, bueno, miércoles, sí, miércoles 17. Les tengo noticias buenas, bonitas para abordar ese tema de la modernidad. ¿Por qué ese tema de la modernidad? Porque, como les intenté decir la clase pasada, que se nos cayó por motivos de administración, eh, necesitamos, digamos, tener un conocimiento medianamente conceptual básico de qué es la modernidad para poder contrastar, confirmar, corroborar o tener un ojo un poco más crítico y más sólido de lo que se va a tratar este asunto de antropología en estos primeros momentos, que es antropología posmoderna, o contemporánea. Estoy teniendo algunos fallos en la señal. Voy a activar el Wi-Fi del celular para que de pronto eso estabilice mi imagen. Eh, Listo, bueno. Espero que tomen apuntes, ¿no? Nunca sobra. Recuerden que la escuela, la escuela no, perdón, la palabra no me gusta, la educación pues funciona, no obstante aún, escribiendo. ¿Por qué? Porque por más de que tengamos mucha tecnología, las comunicaciones, muchos aparatos que funcionan con eh, ondas, Wi-Fi, bases de datos, internet, todo esto, eh, el ejercicio mental de escribir, y si pueden escribir con color rojo o con lápiz rojo, pues dicen que eso como que me ayuda más a la memoria, para retener cierta información y hacer preguntas. Y recuerden que esta clase y mucho más conmigo a veces suelen ser muy, muy confusas. Listo, bueno. Entonces les voy a mostrar mi obra de arte. No, mentira, no, no es una obra de arte, jamás. Creo que el arte es demasiado confuso. Pero sí les voy a compartir pantalla acerca de lo que estaba haciendo en este momento. Sí, sí se compartió. Oh, sí, me dice. Señor, Sí, sí. señor. Listo, muchachos. Entonces, el tema que hoy nos. Ay, ¿cómo se hará uno para que se vea más chévere esto? ¿Será que si lo pongo acá? Hoy. Ay, no, 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 no se ve tan bueno como estaba. Bueno, dejémoslo como estaba, en colorcito verde. Listo, muchachos. Entonces, la modernidad. ¿Mm? La modernidad, vamos a entenderla. eh, no puede dejar de entenderse como un proceso histórico, ¿cierto? Es decir, como un proceso temporal, lineal, pero más allá de eso, es una, es una experiencia de vida, ¿sí? Y al decir experiencia, quiere decir que es un modo en el cual la forma en la cual nos relacionamos con el tiempo, con el espacio y con los demás, tiene unos componentes muy particulares, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar que es una experiencia vital, eh, con un componente muy particular que es una experiencia dialéctica, ojo con la palabra dialéctica vital. Pues vengan, escribimos la palabrita acá, ¿vale? Eso va a ser nuestro tablero. Control B, control T. Ay no, aquí no era. ¿Y ahora cómo quito esto? Control B. No, perdón, era Alt. Alt B, Alt X. Y vamos a escribir la palabra dialéctica, que es fundamental. ¿Saben qué es dialéctica? ¿Alguna vez en filosofía les tocaron esa palabra al menos? Ay, ven que quedó mal. Aló, aló. Con eso en la palabra dialéctica pueden buscarla, o sea, ¿saben? Me pueden dar alguna respuesta, puede ser inclusive negativa, como no, profesor, no me la sé. ¿Tiene que ver con la palabra dialecto, profe? ¿Cómo dialecto? ¿Cómo dialecto? Pues es que creo que se conoce como dialecto es que no me acuerdo bien si es como un grupo de personas hablan. Ajá, sí, o sea, efectivamente se le habla Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, Anita. Se le dice, digamos, groseramente dialecto, efectivamente, como de las particularidades
de grupos de personas que en una región hablan de determinada forma, ¿no? Como dicen que el dialecto bayuno, que el dialecto de Maracaibo, que el dialecto de Caracas, el dialecto Opita, en fin. Pero no, la dialéctica tiene que ver, es día 2 léctica, lectura, ¿sí? Más o menos es como una condición en la cual hay dos versiones de algo que se chocan, se contradicen, ¿sí? Eh, la dialéctica hegeliana, hay una tesis, o sea, hay una cosa A, hay una antítesis, que es el opuesto, ¿cierto? Un referente B, y entre A y B sale una síntesis que sería un componente C. Entonces, básicamente, cuando digo que es una experiencia dialéctica, quiere decir que es una experiencia muy contradictoria, ¿sí? Muy contradictoria, ¿sí? Vamos a dar la palabra, listo. Eh, la modernidad habla de un modo de experimentar la vida. Y yo podría decir que si aún estuviéramos en este momento en el siglo XIII en Europa, quizás estaríamos hablando de que estamos en un tiempo moderno, haciendo alusión a un tiempo presente, a una presentidad. Pero la modernidad, el modo de experiencia vital dialéctico del ser humano en la modernidad está condicionado como por esta secuencia de elementos, ¿cierto? Que se presentan en estas tres fases, digamos que arrancan con perdón, no quería eso, con el siglo XVI, cuando ya se confirma que la Tierra es redonda, ¿sí? O sea, pareciera ser algo muy sutil, muy ligero, pero entre el siglo XIV, que estaban convencidos, o inclusive el siglo XV, que estaban convencidos de que la Tierra era plana, y luego caer en cuenta que no, que la Tierra es una esfera, ¿sí? Y que entonces toda la ciencia que había previamente se tumba, se cae, porque entonces ya la Tierra no será el centro del universo, ya Dios no será ese ente acusador, juzgón, sino que van a decir, bueno, si la Tierra ya no es plana, entonces tal vez Dios no sea lo que se pensaba. Y ese descubrimiento, por llamarlo así, no descubrimiento de América, aunque tiene que ver evidentemente que los europeos hubieran llegado a América eh, con Cristóbal Colón y luego se genera todo este ciclo comercial. Mm, este elemento que lo puse acá, la Tierra redonda, la redondez de la Tierra, es un cambio de la perspectiva del mundo. Total, un cambio radical. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todo lo que era ya no lo es. ¿Sí? Aún cuando hoy haya en Internet algunas personas que aún sigan argumentando que la Tierra es plana, lo cual me parece a toda luz, eh, pues muy loable que la gente encuentre argumentos para decir lo que cree. Eh, digamos que ya científicamente quedó demostrado la redondez de esta esfera. Al menos que quedó demostrado que no iba la Tierra, de que la Tierra no era plana y que usted llega a un borde y luego se iba hasta donde el Leviatán se lo iba a tragar, sino que el hecho de que usted empiece en un punto, se vaya y luego llegue al mismo punto, va a cambiar también todo lo que usted tenía pensado sobre el tiempo, ¿sí? Es decir, es posible entonces ya también pensarse que hay un nuevo retorno, mm, un, o que no hay un punto cero, o que todos los puntos serán un punto cero de partida, de llegada y de transcurso. Listo, entonces, este descubrimiento va a traer unos avances en la ciencia grandísimos, avances en la ciencia como los utilizados para la astronomía, avances en matemáticas, el conocer especies, personas, minerales, objetos del otro lado del planeta va a alimentar a la ciencia. ¿Sí? Y va a alimentar el conocimiento. Entonces, la modernidad arranca como con llamémoslo, una apertura del conocimiento. Y eso, a su vez, va a generar una industrialización que va a transformar el conocimiento en ciencia y tecnología. Entonces, todo el conocimiento, la ciencia, se va a instrumentalizar, ojo con la palabra, instrumentalizar o se va a utilizar para crear tecnología. Entonces, aquí vamos a poner un circulito. Ah, pero ese circulito no me gusta. Quitémosle el relleno y aumentémosle el contorno
como si ellos estuvieran encerrándose en un circulito. Tecnología. La modernidad, entonces, cada tiempo de la humanidad ha tenido su propia tecnología, pero a partir de estos grandes avances y descubrimientos desde el siglo XVI, va a haber una carrera efectivamente por crear una mayor tecnología que libere al hombre de muchas tareas que antes le tomaban bastante trabajo, bastante desgaste vital, ¿cierto? Y que mejorar las condiciones pues, de vida de los demás. Entonces hay una relación muy estrecha, efectivamente, entre... Ay, esto debería tener un lapicito para dibujar. ¿Ustedes saben si eso tiene un lapicito para dibujar? Insertar formas. ¿Será que con este no puede dibujar así? Ay, sí. Pero entonces, esperen. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están cómodos? Bueno, hay una relación directa entonces entre tecnología y modernidad y tecnología. Nosotros ahorita cuando digo tecnología, eh, ¿qué se imaginan? A ver, ¿quién? Alguien, venga, buscamos a alguien aquí. Ante el listado. María Fernanda, te digo la palabra tecnología, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pantallas, internet. Oh, ok, comunicación. Harold, ¿qué es lo primero que te viene con tecnología? No entendí la pregunta, profe, se escucha entrecortado, ¿puedo repetirla? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de la palabra tecnología? Pues lo primero que se me viene a la cabeza son aparatos, o sea, ¿Qué electrónicos, tipo de aparatos? Pero sí, ¿sabes? sí, sí, Celulares, aparatos. celulares, computadores, consolas o electrodomésticos del hogar. Pero sí me gusta la palabra aparatos. Aparatos. Carolina Cruz, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza con la palabra tecnología? Carolina Cruz, sé que estás ahí porque te veo en la lista. Bueno, en fin, ya dejemos este asunto. No soy como malo con eso de la participación. Listo. Efectivamente, aparatos. Aparatos son cosas, ¿no? Y cosas, y volvemos, digamos, un poco a lo que hablamos el año pasado. No sé si se acuerdan o si me acuerdo que lo hablé con ustedes, que el ser humano es una especie reconocida por fabricar cosas que les da mucha importancia, pero que finalmente terminarán en el olvido siendo basura, básicamente. Bueno, esa industrialización que transforma el conocimiento en tecnología va a facilitar mm, en ciertas medidas la vida, digamos, los aparatos de siembra, de cosecha, perdón, o sea, del agro, eh, se van a mejorar, digamos, las comunicaciones frente a los barcos, ¿verdad? Mejoramiento de vías de carreta, digamos, según estamos hablando del siglo por ahí 16, 17, tecnologías musicales, es decir, se generan mejores condiciones de vida, pero hace que este asunto se vaya acelerando. ¿Sí? Y ahí, cuando hablo de la aceleración, sí, siempre, sí, me parece que es como una de las claves de la vida moderna, ¿no? La aceleración, la velocidad, el afán. ¿Sí? No sé si caiga acá o no, pero recuerdo mucho una vez, quizá era mi primera toma de yagé, y recuerdo que el médico tradicional, Carlos Guajibioy, me decía, es que ustedes en la ciudad andan muy rápido, pero no saben para dónde van. Decía, en cambio nosotros los indios, no decía los indios, bueno, se refería a él así como otra persona, decía, en cambio nosotros vamos despacio como las tortugas, pero sabemos muy bien de dónde venimos y para dónde vamos. Eso me quedó sonando, sí, me pareció como, quizá le di mucha importancia, pero en ese momento, cuando encuentro en el texto de Marshall Berman, que habla efectivamente de este efecto de la aceleración del ritmo de la vida, no dejo pensar que es un ingrediente fundamental de la modernidad.
¿Ustedes cómo ven esa aceleración de ritmo de la vida? ¿Han sentido eso? ¿O aún son muy pequeños, digamos, como para comprender cambios de velocidad en la vida? Pues yo creo, pues eso sí Sí, me sí, he sí. notado que a medida de que uno va creciendo, como que cada vez los días se van volviendo más cortos. Pero digamos en plan, como tomo el ejemplo de la Navidad, cuando uno era chiquito o el cumpleaños, uno veía eso como un Sí. día súper lejos, 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 y me acuerdo, no sé si era la única enferma por los regalos que a diario tachaba el día que pasaba y todo eso, Ajá. pero ahorita Sí, sí, literalmente es sí. como que uno está ahí sentado en su sillita normal, cierra los ojos, los abre y ya estamos ¿a qué día de febrero? ¿A 17 de febrero? A 17 de febrero. Y Es uno como el dice, meme que hace. ¿en qué momento febrero me metió 17 Sí, días en pero, 5 pero minutos? bueno, listo. Espera un momentico que tú estás hablando ahí, entonces digamos de una aceleración, eh, como, o sea, como si fuera más bien una aceleración planetaria, ¿cierto? Más que una aceleración social o No, antropológica o humana. porque digamos, Sí, dependientemente de cómo uno ve que las cosas van así de rápido, entonces uno mismo empieza a actuar de esa manera, entonces empieza a tener más acelere para ciertas cosas, porque dice, bueno, tengo que hacer esto, digamos, porque me voy a quedar viejo y no voy a lograr hacer esta vaina, entonces tengo que hacer las vainas ya, o cosas por el estilo. sí, sí, sí. Ir al centro de la ciudad, ¿no? Creo que ir al centro de una ciudad principal, me imagino que en todas las del mundo, no conozco sino Bogotá, a ciencia cierta. Eh, a la última vez que estuve fue en diciembre, después de tanto confinamiento me sentí como atropellado por algo que era muy rápido. Yo veía a toda la gente como con un afán, huevón, un afán de comprar, de vender, de coger el bus, pues, de bajarse del bus, de entrar y salir, y todo, y todo, y todo. Y yo decía, uy, fue pucha, cierto, no me sentía como en la modernidad, ¿sí? Como ese afán de todo, ¿sí? De conseguir éxito también, ¿no? O sea, digamos que esa aceleración de la vida nos lleva como a una concepción de que la vida se nos está yendo, ¿sí? Se nos está escapando la vida, ¿sí? Y no sabemos por dónde. Y como si que actuando rápido, proponiéndonos metas y luchando por nuestros sueños inmediatamente ya y toda la vuelta, se detuviera la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra y lo demás. Eh, y pues bueno, ¿alguien más me puede decir cómo siente esa aceleración del ritmo de la vida? Sofi, tú que estás en Panamá, ¿cómo es allá? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo así? ¿Cómo es que? Pues, ¿de qué estoy hablando? Pero es que, pues no sé, o sea, ¿Cómo no, es el modo de vida allá? ¿En qué ciudad estás? en Ciudad de Panamá. En Pues Ciudad de acá, Panamá. ¿Qué? digamos, ¿cómo? ¿Qué? Sigue, sigue. Háblame de Pues la digamos velocidad de la vida. que acá al pensar en tecnología, yo pienso, por ejemplo, en el metro de Panamá, que es algo que pues yo nunca había entrado en metro, ni siquiera ya, pues nunca he ido a Medellín y eso, pero entonces acá, digamos que eso me parece pues re loco, no sé, no sé, estoy pensando muchas cosas, pero no sé bien cómo sintetizar todo Pero esto. sí, sí, me, me, me hiciste pensar en algo. Digamos que los últimos avances tecnológicos siempre se miden es en velocidad, ¿no? Eh, tecnolo, tecno, esperen, cambié de tablero. Tecnología es velocidad. Y pareciera ser, inclusive vean, por andar escribiendo rápido, por andar veloz, la cago. ¿Será que así es la vida? Solo quería hacer esto para hacer esto. Qué rico. La tecnología parece ser que es velocidad, o sea, aparentemente entonces todo ese tipo de desarrollos tecnológicos, independientemente que sean electrónicos, lo que hacen es generar una aceleración en la producción y se emula, lo vamos a ver más adelante en la modernidad líquida, se emula, se empareja
que a mayor nivel de velocidad, mayor tecnología o mejor tecnología es. Un ejemplo, ¿cómo han aumentado los carros últimamente? O sea, un auto último modelo siempre va a ser más veloz o más eficiente para alcanzar velocidad en menor tiempo. Los celulares, los computadores. ¿Mm? Desde que soy profesor hablo siempre de este ejemplo, eh, que son la diferencia entre un iPhone 6 y un iPhone 8, ¿sí? Y no, que es más veloz su procesamiento en tantos microsegundos. O sea, una velocidad que nosotros no contemplamos, pero, pero ahí está. Es decir, o sea, necesitamos tener esos microsegundos. El metro, ¿sí? El tren el tren más volado que hay en el mundo es uno por allá en Japón que alcanza, no sé, como 800 kilómetros por hora, o quizá me excedí, 500 por hora, es demasiado en todo caso, ¿sí? Se habla que Medellín es una ciudad, es la capital tecnológica de Colombia porque tiene un metro, y ese metro, ¿qué implica? Velocidad en los viajes, ¿sí? Es decir, una aceleración también en el ritmo de vida. ¿Para qué? Para llegar más temprano al trabajo o a la casa o más rápido a lo que sea. ¿Mm? En esta pandemia o en la anterior, mentiras, en la misma, eh, digamos que hay días en los cuales el día se ralentiza, se pone espacioso porque no hay actividades muchas que hacer. Y entonces, a mí personalmente, pero no creo que sea lo único, me genera como cierto malestar, mmm, consigo mismo porque siente que no se está haciendo nada, ¿sí? Es como cuando la gente dice es que los campesinos se la ganan haciendo nada, ¿sí? Porque no van rápido, porque solo están haciendo una cosa al día. ¿Sí? Entonces, esta aceleración del ritmo de la vida me parece muy importante porque es que tiene muchas cosas. Imagínese que a usted le pueden estar planteando que si el mundo es más veloz, entonces usted puede conseguirse dos, tres trabajos para el mismo día, ¿sí? Y ser más eficiente y más productivo económicamente, pero pues detrás de toda esa aceleración hay un desgaste, ¿sí? ¿O qué? ¿Han salido a correr muy rápido detrás de un bus que los deja o no los deja? ¿Han salido a correr detrás de un bus? Pero así como explotados, como que, ¿sí? Es re feo. ¿Cómo llegan? No, pues a veces a uno, pues no sé, a mí me ha pasado que eso que los conductores lo torean a uno, Ajá, o a veces ni siquiera uno alcanza a llegar, sino que uno se enoja, es como que sigue derecho porque el bus tiene ok. mayor aceleración. Ajá. Sí, y el asunto es que tú corres y corres y quedas mamado, queda mamado. Entonces, este asunto de la aceleración del ritmo de la vida eh, lo voy a, lo voy a relacionar con una lectura que vamos a hacer más adelante, que se llama acerca del aburrimiento de ¿qué? La sociedad del cansancio. Y créanme que somos una sociedad actualmente, la modernidad trae un cansancio porque pues estamos muy veloces, estamos muy veloces y no sabemos en últimas para dónde vamos o para qué estamos corriendo tanto, ¿cierto? Y pues llega el cansancio. ¿Mm? No se me ocurre, no sé, de pronto antes de la pandemia, cuando toda la gente tenía que salir a trabajar a la calle y regresaban sus papás, no les parece que llegaban como muy cansados? O sea, como que, uy, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron? ¿No? 8 horas vendiendo en un almacén, pero llegaban mamadísimos. Porque ya lo dice el viejo y conocido refrán, de del afán solo queda el cansancio. Y creo que eso es una cuestión muy de análisis para todos nosotros, ¿sí? Para tener en cuenta. ¿Cómo va la clase? ¿Muy rápido o la estoy haciendo muy despacio todas estas? No, ahí va bien, profe. ¿Cómo se sienten? ¿Por qué no Bien. quieren hablar? ¿Están cansados de todo el día? Quiero quitarle el relleno a esto, espérenme. Ok, listo. El cansancio.
Esa aceleración de ritmo de la vida va a traer históricamente, consecuentemente, un aumento de la población. Lo podemos ver en los índices del siglo XVII al siglo XVIII, aumentados también por el proceso de industrialización, ¿sí? Lo cual va a traer después un crecimiento urbano. Entonces, la modernidad también es un momento en el cual las grandes ciudades se convierten en megalópolis, ¿sí? Nueva York, el caso de Nueva York. Shanghái, Hong Kong, Frankfurt, Madrid. Podríamos decir que Bogotá, ¿sí? Bogotá tiene un crecimiento urbano, pero en nuestro caso en particular va en otro tiempo. A Bogotá le entra la aceleración de ritmo de vida, pero después de la primera mitad del siglo XX, por ejemplo. O sea, como que la modernidad no se aplica a esa sociedad colombiana. Viene un crecimiento urbano. Y a cada uno de esos elementos me voy a detener más bien como a que hagamos una reflexión. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, qué pena. Ay, qué bueno, gracias. Sí, por favor, interrumpan y pregunten, porque me siento como un huevón hablando solo. Profe, Dale. ¿por qué Bogotá no tiene la modernidad de otras ciudades así como más desarrolladas? ¿Cómo ¿O qué es cuáles? lo Precísame que, más la pregunta. por ejemplo, su merced dice que la modernidad en Bogotá o en Colombia, que es un caso especial, ya que llega después del siglo XX, ¿verdad? Por lo Sí. tanto, eso quiere decir que no hay una evolución muy avanzada. Entonces, ¿qué fue el factor que no permitió que Bogotá avanzara antes, por así decirlo, o que digamos no tenga lo que es, no sé, una civilización muchísimo más tecnológica, o directamente relacionarlo con, no sé, la idea de un metro para hacer una ciudad metropolitana sin metro? Digamos que, en esencia, digamos que la modernidad es pareciera ser que la modernidad industrializada, la modernidad como la estamos entendiendo, la estoy dando a entender en este caso, es un proceso de un traspaso del mundo agrícola rural a un mundo urbano, ¿no? A un mundo citadino. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, Colombia es un país campesino hasta 1960. ¿Sí? Y al ser campesino, quiere decir que tiene unas dinámicas económicas muy atrasadas, aún con rezagos de la colonia de 1800, de antes de 1810, ¿sí? Hay unas condiciones también políticas que no permiten esa modernización y es, por ejemplo, el liberalismo, que implica liberarse de muchos tabús, de liberarse de muchas jerarquías de poder, entre esos el poder eclesiástico, el poder monacal, el poder monacal, no, perdón, el poder monárquico, el poder, el poder que ejercen los caudillos, pues, ¿sí? Digamos que Colombia, siglo XXI, todavía seguimos teniendo caudillos, es decir, aunque hay democracia, la gente vota por reyes, ¿sí? La gente vota por personas que las vayan a mandar a gobernar y no votan por un presidente que es un funcionario público al servicio del pueblo. Colombia entonces ha tenido unos atrasos políticos, yo lo diría atrasos históricos, ¿sí? Por ejemplo, en Europa, para que llegue esta fase, la del siglo XVII, que será una fase de revoluciones y de nacionalismos, ¿sí? Que era lo que en noveno alcanzamos a ver con ustedes muy, muy, muy dentro del salón. Pareciera ser que a Colombia le llega esa, esa constitución como república, como país liberal, regalada, sin habérsela luchado. Es decir, aquí las luchas por independencia fueron de un gremio burgués muy pequeño, tratando de imitar lo que sucedía en Francia en 1789, pero lo que pasa es que Francia tenía un cúmulo de injusticias y de hartamientos del sistema monárquico, y mientras acá en Colombia el sistema monárquico español, el virreinato, era abusivo también, pues, o sea, porque pues era un poder vertical, la gente aquí seguía totalmente tranquila. O sea, imagínate que aquí en Colombia hubo, bueno, más te verdad decir, en la Gran Colombia, en el proceso de independencia, hubo una resistencia a esa modernización. ¿Mm? O sea, fíjate que aquí había población que no quería
que llegara a esa modernidad, que llegara a las ideas liberales, que llegara a un estándar de vida un poco más veloz, ¿sí? Porque estaban atenidos a la colonia. ¿Mm? Entonces, imagínate que en Colombia empieza la revolución industrial, pues en Colombia empieza como desde 1930, quizás, ¿no? Que hay como un proceso mucho más amplio. Si bien antes había fábricas, pero eran fábricas muy artesanales, de botellas, de cosas textiles muy artesanales, de cueros y tal, pero una industrialización que generara los problemas que generó la industrialización en el siglo XIX en Europa, aquí todavía no se ha dado. ¿Mm? Entonces, cuando decimos que es una experiencia vital, estamos hablando en este caso de cómo la modernidad se gesta en Europa para poder mirar luego a Colombia, mm, cómo, cómo le es quizá impuesta esa modernidad. Yo tengo una, una metáfora que a Franklin, ¿le recuerdan a Franklin? Si no recuerdan, es un muy buen profesor que hoy día está en la mañana. Y a él le gustaba mucho esa anécdota porque yo le decía que la independencia de Colombia era como una niña de 12 años que está adquiriendo cuerpo de adulta, ¿cierto? Que decide irse de la casa de sus papás, estando en sexto grado, y se va a vivir un mundo adulto. ¿Mm? ¿Qué le podría pasar a una niña de 12 años que se va de su casa, de sus papás, con 200.000 pesos, 300.000 pesos? Se fue con 300.000 pesos y se fue a las calles, se fue a enfrentarse a la ciudad, al mundo adulto, al mundo moderno, porque digamos que la modernidad sería una adultez y Colombia entonces le dan eso. ¿Qué pasa con una chica así? O un Se chico pierde así. ¿Se pierde? en el ¿Y qué sentido más de va a que, pasar? pues, conseguir lugar donde vivir va a ser muy complicado. Pues la podrían robar, ¿no? La roban, le hacen el amor, digamos que se va para una fiesta de adultos, esa niña vive en el mundo adulto, allá mejor dicho van a abusar de ella, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que esa niña no hizo el proceso para convertirse en adulta. Es decir, ¿qué implica ese proceso? Tener una adolescencia en casa, discutiendo con su familia, teniendo encontrones, cuestiones de afecto, de desafecto, para ir madurando una propia personalidad y en algún momento de la adultez, quizá legalmente 18 años, mentalmente 23 a 25 años, salir al mundo, hacerle frente al mundo. ¿Mm? A Colombia le pasó así. Colombia salió al mundo, salió al mundo moderno cuando era una niñita que todavía no sabía qué era eso de la modernidad. Recuerden muy bien el episodio de la patria boba. ¿Mm? O sea, nos logramos independizar de España y luego son como 4 años, bueno, no me acuerdo cuántos años, de patria boba, mirando cómo se gobierna en Colombia porque la modernidad, bueno, si la independencia de Colombia implica modernidad, no surgió del pueblo colombiano, sino que llegó desde unas ideas importadas de Europa y de Estados Unidos, básicamente, porque eran países que habían tenido, no habían sufrido, habían tenido sus procesos de independencia. Ahora entonces volvamos. ¿Sí? ¿Me entienden o sigamos en este asunto? Me gusta hablar de esto, creo que es quizá lo único que puedo hablar. ¿Más preguntas, comentarios? Todos los demás. Mafe, Alejandra, Carol, Pero no Jovinson, entendí la Laura. metáfora de la niña de 12 años. ¿No entendieron? Bueno, ponle cuidado. La niña, la niña quiere vivir un mundo adulto. Para ser adulto, ¿qué se necesita? Años Una y sostenibilidad, ¿no? experiencias en la vida. Y una sostenibilidad económica, una base económica, ¿sí? Cuando Colombia se independiza, pues no tiene tampoco mucha economía con la cual hacer frente para competir contra la economía norteamericana, la economía británica, que ya lleva bastante tiempo con el libre cambio. ¿Mm? Eso que dijeron es muy, muy, muy esencial. ¿Mm? Eh, una persona que se independiza sin haber cumplido los requisitos biológicos, llamémoslo así, biológicos, sociales y culturales, de establecer una madurez, va a ser presa fácil de las personas del mundo
que conocen el mundo adulto, ¿no? Hay una película japonesa se llama La niña de las camelias y, me acuerdo porque es una niña que se le muere la mamá y llega un señor de un circo y le dice, véngase a vivir conmigo, ¿sí? Entonces, bueno, hay una relación totalmente abusiva, pues sexualmente abusiva, ¿sí? De diferencias de edad y tal, pero entonces también el asunto de cómo esa niña tiene que hacerle frente a un mundo adulto, un mundo laboral. Discúlpeme un momento, discúlpeme un momento. Sofía, Hola, 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 ya llegué, ¿Qué perdón, es que mi pasó? hermano me llamó, discúlpeme, es que mi hermano me llamó porque va a venir, entonces le dije que estaba en clase y eso me saca efectivamente de acá. Listo, entonces, eh, la modernidad tiene que pasar por todo este proceso, ¿sí? Descubrí. Tiene que pasar por todo este proceso, ¿sí? Del cual ahorita estamos hablando del aumento de la población o crecimiento urbano, para lograr consolidarse como un modo de vida sólido, aparentemente sólido en algunas sociedades, por decirlo así. Cuando hablo de Colombia, reitero, es que Colombia no ha tenido los procesos políticos como, por ejemplo, una revolución nacional al menos, ¿sí? Que implique que las bases populares se pongan de acuerdo para determinar hacia dónde ir el país, ¿sí? Una identidad política. Colombia no tiene una. Profe, no te escucho. profe Pensé que se era quedó la única. trabado. ¿Qué Pensé que pasó? era la ¿Se le única. voy a quitar? Profe, no se escucha. Se quedó pegado. Profe, está trabado, no se ve nada. Ah, ok, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Perdón, perdón, Señor. es que mi celular se calienta también mucho, en fin, pero yo tengo que solucionar esos problemas, yo personalmente. Muy bien, para los que están tomando la clase afuera en la calle, me encanta que saquen el salón. Listo. Eh, entonces, Colombia no ha tenido una suficiente madurez ni económica, ni política, ni social para poder entrar a la modernidad, sino que la modernidad ha sido eh, un regalo forzado, ¿sí? Que no pudo negarse a recibir de parte de algún sector político, ¿sí? El crecimiento urbano en Colombia, por ejemplo, se vino a presentar de forma masiva solo hasta después del Bogotazo, ¿sí? Que no fue tampoco un crecimiento urbano, sino fue más bien una migración masiva de campesinos a las ciudades y no por motivos económicos, como bien lo dictaría la regla europea, sino por huir de una violencia terrible, ¿no? O sea, el Bogotazo, la violencia en Colombia, liberales contra conservadores y todo ese asunto. Ok, listo. Bueno, el crecimiento urbano entonces trae grandes ciudades y se presenta entonces un problema de cómo comunicarse con todo esto. Entonces la modernidad va a implicar también la comunicación masiva. La comunicación masiva. Entonces, quiere decir que tiene que haber unos medios de comunicación que procuren cubrir la mayor cantidad de población posible y
mandarles un mensaje único, porque pues cada medio de comunicación tiene un solo mensaje, o cada sistema de comunicación solo tiene un único mensaje, ¿no? Entonces, el auge de la radio o el auge de la prensa escrita masiva, ¿sí? Periódicos como El Tiempo, o bueno, en Europa, pues, no sé, no, London Times, desconozco, no sé cómo se llama un solo periódico allá. Pero este fenómeno de la comunicación masiva es importante para hablar de la modernidad porque, digamos, que la masificación de un código, la masificación de un mensaje, va a traer en la población una, un comportamiento masificado. Breve, la Coca-Cola. La Coca-Cola. Se toma en todo el mundo. Si no es porque hay unos medios de comunicación o una comunicación masiva de ese producto, no se toma. Punto. ¿Sí? Pongámoslo en niveles mucho más actuales. El K-pop. El K-pop. Si, o sea, Colombia y Corea, nada que ver, hermano. Nada que ver. Tenemos celulares de Corea y últimamente una que otra telenovela. No hay un vínculo cultural. ¿Sí? Corea ha sido, de hecho, muy reservada dentro de sus parámetros culturales. Pero si no hay una masificación en la comunicación, no nos enteramos del K-pop y el K-pop no se convierte en un suceso cultural hegemónico masivo como lo es ahora, igual con el rock, igual con las minifaldas, igual con la moda de votar y de que las mujeres votaran, ¿cierto? O sea, aquí, o sea, es porque hay una comunicación masiva de ese derecho que tienen que hacerlo. Entonces, este asunto, esta comunicación masiva va a generar eh, comportamientos, llamémoslo así, masivos. ¿Mm? Con doble S, me gusta con doble S. Detrás de esa comunicación, entonces, se van a construir poderes políticos, discúlpeme la redundancia, muy poderosos. ¿En qué sentido? Eh, los medios de comunicación van a tener un rol político en la difusión de ciertas ideas y en la denegación de otro tipo de ideas. ¿Mm? ¿Aló, aló? ¿Chupapi? ¿Chupapi Muñoño? ¿Aló? Ok, listo. Voy con entonces la modernidad se presenta, entonces todos estos componentes hacen a la modernidad y suceden en estas fases, ¿sí? Entre el siglo XVI hasta el siglo XVIII está todo este avance de conocimiento y surge el mercantilismo, o empieza más bien a posicionarse la idea del capitalismo, ¿sí? Del libre comercio, de la masificación industrial de procesos para una producción masiva y acumulación de ganancias en pequeñas manos, ¿cierto? Surge aquí. El capitalismo se va a volver entonces también un asunto nacional, es decir, los países van a encontrar también la forma de hacer riquezas, ¿sí? Y cuando los estados se hacen poderosos, voy a permitir colorear esto, cuando los estados se hacen poderosos, se hacen verticales, se hacen opresores, quizás sería la palabra, y recuerden los que estaban conmigo en octavo, perdón, Gutiérrez, ¿estás en clase o qué sucede con los que están? Triana, ¿cómo estás? Espérate un momentico. Eh, ¿Están prestando atención ustedes? Sí, profe, es que Franklin fue al baño. Sí, sí. Sí. No, o sea, tranquilos, no inconveniente. Solo que vi cosas y dije, de pronto se les perdió la señal. Y como bien recuerdan la teoría, la hipótesis que yo les decía, que el poder y la humanidad y la historia funcionan como un resorte, ¿sí? Entonces aquí tenemos un resorte y aquí hay una bola de poder opresor y muy poderoso. Cuando este poder va hacia abajo, ¿qué va a suceder con este resorte? ¿Sí? En una fase B va a estar muy pequeñito, pero ejerciendo una fuerza hacia arriba que cuando se libere, pues
va a generar unos cambios en la política social. Entonces van a surgir, de la mano de los estados poderosos, van a salir movimientos sociales que se van a oponer no solo a las monarquías, sino también a las burguesías que van a monopolizar el poder político, el poder económico y el poder militar, ¿sí? Entonces, esto sucede básicamente en el siglo XVIII con las revoluciones, la francesa y la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Y va a generar entonces un papel fundamental en la modernidad, como la entendemos, son los nacionalismos, ¿sí? Los nacionalismos. Es decir, la capacidad de alguien sentirse propio, perteneciente a un territorio, ¿sí? Porque conserva una lengua y bla, bla, bla. Bueno, vamos a aceptar esto. Y cuando llegamos a la primera mitad del siglo XX, la modernidad va a tener unos componentes que es la fragmentación, por eso este videcito roto que puse acá, ¿sí? Porque va a traer un descreimiento de lo que sucedió en las fases anteriores y una fragmentación de la sociedad que va a generar más contradicciones, va a desembocar en individualizaciones, en aislamiento y finalmente en un aparente olvido. Digamos que esto que trae esta mirada que se refuerza en el siglo XX, va a ser la que va a dar pie a la posterior posmodernidad. Es decir, hay una ruptura en aquí donde estoy pasando el mouse, aquí hay como una ruptura, donde a raíz de las guerras, las dos primeras guerras mundiales, pues los nacionalismos quedan en duda, ¿sí? Por ejemplo, el Imperio Soviético, la Unión Soviética, ¿sí? Un país gigantesco, pero conformado de muchas naciones diferentes, Afganistán, Kirguistán en ese tiempo, Letonia, Lituania, no me acuerdo en ese momento, la geografía no me da en ese momento, ¿cierto? Entonces el nacionalismo se va a revelar que es una mentira, ¿m? O no, o no una mentira, que más bien que no es algo tan sólido como para poder determinar a las personas. Y a partir de ahí, de esa ruptura, de esa aparente solidez, entonces es pertinente mirar qué otros aspectos que antes parecían ser sólidos, duros, rígidos, firmes y aparentemente eternos, van a, van a acabar, ¿sí? Van a pasar. Y es esencial en esto que vamos a tener tantas contradicciones y tantas individualizaciones que se generan problemas de aislamiento, el aislamiento social. No el aislamiento este que nos plantea la OMS para evitar contagios, sino aislamiento entendido como la generación de pequeños guetos, pequeñas subculturas, pequeños grupos de personas afines entre más cerrados, pequeños, herméticos sean, y más aislados de otros grupos, mejor va a ser el tejido social, aunque más bien sería como un rasgamiento del tejido social. Eh, digamos que, ¿recuerdan el año pasado lo de las culturas juveniles? No alcanzamos a dar culturas juveniles, ¿o sí? Sí, sí, alcanzamos. Sí, un poco, ¿no? Entonces, digamos que después de esa Primera Guerra Mundial, la fragmentación humana, entonces se genera los guetos digamos, en Estados Unidos, ¿no? La población latina, la población china, la población afro, la población hindú, ¿sí? Y dentro de cada uno de esos, entonces estará también su pequeño gueto, entonces los latinos rockeros, los latinos cholos, los latinos salseros. Bueno, es una forma de ridiculizar, no de ridiculizar, de abreviar este asunto de la fragmentación, ¿sí? Digamos que dentro de todo el espectro juvenil, ¿sí? La juventud también se va a ver fragmentada, entonces, no, yo soy un joven, un rolinga, ¿sí? Muy rock and rollero, no, yo soy más bien punkero, no, yo soy más bien rapero, bueno, perdóneme por tener que utilizar esas referencias tan boomer, ¿sí? Tan de mi época, porque ahorita las culturas son más numerosas y más fragmentadas, pero espero que me entiendan un poquitico ese ejemplo. Y ahí viene entonces un asunto que yo lo llamaría como entre el olvido y el aislamiento como condiciones
sine qua non, es decir, condiciones necesarias o inherentes a esta modernidad y a la vez a los temores de la modernidad. ¿Mm? Nos da miedo, o sea, aparentemente se crea un miedo de estar solo, es decir, no tener nada, no tener ningún punto de referencia, ¿sí? No pertenecer a un país, que ninguna bandera me diga quién soy, que ninguna parte de mi cuerpo me tenga que determinar qué tipo de género me tiene que gustar o bajo qué tendencia de género comportarme y ta, ta, ta. Pero bueno, eso ya es más moderno. Aquí en la segunda página, que es la que está construyendo, y entonces el capitalismo, junto con la modernidad, es la fuerza que se oculta en el fondo del proceso de la modernidad. Todo este proceso que estamos mirando, esas fases no hablan más sino el desarrollo del capitalismo. Y si alguien dijera, no, profe, pero es que esta clase es de antropología, no de economía, yo le diría, efectivamente, hermano, tiene razón. Lo que sucede es que el capitalismo, más allá de ser una corriente económica de por sí imperante, lleva bastante tiempo en el mercado, siendo mercado, eh, también se convirtió en un determinador, aquí lo tengo, se convirtió en un determinador del destino del hombre, se convirtió en eso, ¿sí? El desarrollo de la modernidad no fue más sino un desarrollo también de un capitalismo y el capitalismo también como una forma cultural de asumir esa existencia dialéctica vital. Entonces, voy a aquí ya hablar entonces de los apuntes. El capitalismo entonces se ofrece como una herramienta que ofrece de todo, pero lo único que no va a ofrecer es estabilidad ni solidez. ¿Mm? Grandes ejemplos. Llegó la pandemia y hermano, el que era microempresario, medio empresario, que de pronto marraneaba a sus empleados y los podría tratar mal, diciéndoles que si no les gusta váyase para otra empresa. Paila, el capitalismo no le ofreció eso, no le ofreció la estabilidad. Este año esa persona puede ser una que está buscando efectivamente trabajo o que lo empleen y aguantarse quizá unos tratos como los que él pudo haber proferido mientras era jefe. El capitalismo va a traer una incertidumbre, bueno, una aparente certeza de cómo hacerse la vida, que es sencillamente acumulando riquezas, poniéndolas en el mercado, invirtiendo y haciendo circular el dinero, ¿sí? Pero va a imperar tanto, va a ser tan importante el capitalismo o el dinero, llamémoslo, o sea, el matrimonio, sistema económico, dinero, que al ser humano moderno va a tener una pérdida de valores, ¿sí? Porque todo es susceptible de ser comprable y vendible. ¿Sí? Entonces, el poder político se convierte en algo comprable. La información periodística se convierte también en un sujeto de valor. ¿Eh? Pero el capitalismo también podríamos decirlo que fue como un producto de de este proceso de la industrialización que transformaba el conocimiento en tecnología, porque el capitalismo se va a volver un determinador del sujeto moderno en términos que se apropia de la tecnología para producir más, bueno, para generar más productos de consumo e ir generando una sociedad culturalmente consumista, ¿sí? Dentro de ese proceso llega una diatriba, digamos, estaremos hablando por ahí del siglo XIX, hacia 1850, cuando el impacto de las máquinas que estaban allí para mejorar el papel del ser humano, mejorar el trabajo, se van a convertir en el enemigo del ser humano. Por eso entonces puse esta imagen acá. Se viene la contradicción entre el hombre y la máquina, dada en varias vías. Primero, el hombre puede ser reemplazado por la máquina, el hombre puede ser mejorado, o sea, puede ser mejorada la humanidad por la máquina puede suplir a otro hombre
las máquinas van a reemplazar a los hombres, entonces se van a generar una serie de contradicciones frente al hombre, a las máquinas y el hombre. ¿Por qué? Porque esto estamos hablando de un momento cumbre de la modernidad que será la revolución industrial, o más bien todo ese proceso industrial. Voy a detenerme un momentico, voy a detenerme un momentico y espero algún comentario de alguien, de alguno de ustedes, o una pregunta, o cualquier cosa, un desahogo puede ser. ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? ¿Solo yo ya me aburrí con eso? Muchos datos. Bueno, voy a pasar entonces a la parte más filosófica. Me retiro de la parte histórica para empezar a hablar entonces de la relación de esto con el ser humano. Entonces, por lo que va, esa contradicción va a invertir los valores, perdón, eso, ponémoslo acá, va a generar un cambio y un vacío en los valores. Eh, con todos estos avances tecnológicos y científicos, también llega al ser humano moderno una especie de alejamiento de Dios. Ojo, no estoy aquí poniendo premisas religiosas, ni estoy generando un culto ni nada, sino que estoy hablando que todos esos procesos hacen que la gente tenga un olvido de Dios en esos sentidos. La industrialización provoca una sociedad, digamos, en Inglaterra, en Alemania, una sociedad totalmente invivible, ¿sí? Totalmente injusta, donde pues madres y niños tenían que ir a trabajar a las minas, no había quien regulara, ¿sí? Y parecía entonces que Dios se había olvidado de la humanidad. Además que los avances científicos, muchos de ellos pues también daban cuenta que efectivamente yo no existía, creo que es hacia mediados de 1850, mediados del siglo XIX, cuando Charles Darwin saca su teoría también de que el hombre no proviene de Dios mágicamente, sino que tiene un proceso evolutivo del mono, y eso va a tener también un golpe muy radical frente a las estructuras de la fe y las estructuras de la axiológica, es decir, de los valores vitales que tenían antes las personas. Entonces, el ser moderno va a ser un sujeto, ojo, tomen ese apunte, un sujeto carente de valores tradicionales. ¿Sí? Toda modernidad tiene eso, carencia de valores tradicionales. Y por eso ponía yo esta imagen acá, se llama el vacío del hombre, el vacío existencial, se llama esta obra. Y adentro, quería hacer este efecto, vamos a ver si me funciona. Y adentro es porque sucede este asunto en el cual está el Federico Nietzsche, el filósofo, está involucrado, y es la sentencia, ay, creo que eso no tiene más un, sí. Perdón, es que quería que eso fuera lo más tecnológico posible. Tiriri. Tan, tan, tan. Y acá. Perdónme. Dios ha muerto. No es que Federico Nietzsche y toda la corriente filosófica de ese momento fueran satanistas ni nada, sino que están viendo que esa sociedad moderna ha replanteado, ha reevaluado, ha devaluado, ¿sí? Lo que en algún momento sostenía a la humanidad, es decir, los valores de la bondad, los valores efectivamente, sí, tan solo, digamos, los valores de la bondad y de la maldad quedan totalmente difuminados, ¿sí? En esa modernidad. Porque, ¿por qué? Espérame. Porque todos esos valores hacen parte de algo que se conoce como la tradición, y lo moderno va a ir en contra de toda tradición. La modernidad, otro valor, digamos, que le vamos a poner es que la modernidad implica libertad, ¿sí? Pues llega, digamos, o sea, nace con la liberación económica, sigue con la liberación, las revoluciones que implican la liberación, los derechos del hombre y todo eso, las libertades humanas, y
Toda tradición, bueno, voy a dejar de escribir acá porque ya no tengo nada más que ofrecer de esto. Ah, no, esperen, ya tengo unos últimos imágenes de acá. La tradición va a estar relacionado como con una esclavitud, es decir, cualquier apego a los valores previos son como una especie de estar atado y ciego, ¿cierto? A, como preso, pues, ¿cierto? Y la modernidad se va a enfrentar a esa tradición hablando de la libertad. ¿Sí? Y es el punto en el cual entonces lo moderno se va a convertir también en una idea de futuro, un futurismo, ¿sí? Una eterna juventud, ¿sí? Que viene otro de los casos aquí que no sé cómo abordarlo, pero es la relación entre joven tecnología, joven moderno. ¿Sí? Entonces es como si la modernidad fuera a representar una constante y perpetua juvenilas, juvenilalización, juvenización, juvenilación, juvenalización, juvenalización, Feminización. una juvenalización, llamémoslo así, o bueno, o fuera a prolongar esa categoría de lo que implica ser joven. Y digamos que eso lo tengo muy fresco porque de décimo vinimos de mirar muchos asuntos frente a qué es ser joven, ¿no? Entonces hay una relación directa entre joven tecnología, joven automático, joven y maquinaria. ¿Mm? Ok. Pero Nietzsche y Carlos Marx, ¿sí? Dos de los, apunten, los filósofos de la sospecha, siempre me encantó cuando se referían a ellos así. Esos dos filósofos de la sospecha van a sentar bases, digamos, para estas miradas antropológicas del ser humano moderno, porque tanto Nietzsche como Marx van a sospechar de toda esa mano de beneficios y ventajas que traía toda esta huevonada. No, es que, mejor dicho, la ciencia y el ser y el hombre nuevo, el hombre nuevo, aquí está el superhombre. La modernidad trae mejoras en la humanidad y no. Tanto Nietzsche como este señor se van a dar cuenta que hay unos elementos que siguen oprimiendo al hombre. Es decir, que esa emulación de que modernidad. No, este talero no me gustó. Modernidad es libertad. Ay, no. Vamos a escribir despacio. Modernidad es libertad. No, paila. Paila. Eso no va a ser así. Porque, por ejemplo, Carlos Marx se da cuenta que el ser humano, si bien ya no obedece a los reyes, sí hay algo en el fondo que es lo que está determinando de, el destino de los hombres, ¿sí? Y les está quitando su capacidad de ser sujetos y está convirtiendo a los hombres, mujeres, a la humanidad, perdón, en un objeto. ¿Qué creen que es ese elemento que encontró Carlos Marx para decir, uy, no, el ser humano no está tan libre finalmente? Profe, yo realmente no entendí muy bien eso, que la señal está súper entrecortada y no le puedo escuchar bien. ¿Por qué no me dicen desde cuándo se te cortó? Desde el pedacito en el que dijo como superhombre y pues no pude hablar porque básicamente el internet estaba súper entrecortado, entonces pues no me dejaba hablar la aplicación. Ok, repito. Eh, Carlos Marx y Federico Nietzsche voy a repetir esto, van a hacer sus aportes, digamos, a una antropología filosófica del hombre, porque, porque van a sospechar de todos esos valores modernos que, que definían al hombre. Valores tales como que el hombre moderno es un hombre libre, ¿sí? Carlos Marx dice, no, el hombre no es libre, el hombre sigue estando sujeto, determinado, su destino del humano está determinado por una fuerza, ¿sí? Que lo convierte en objeto, ¿sí? Hay una fuerza, hay algo allá en el fondo, una fuerza oculta en el fondo del proceso de la modernidad que determina al ser humano y que, eh,
le va a hacer perder su calidad de humano, su propia libertad. ¿Qué creen que sea? Oh, no. Se ve como la misma plata, ¿no? Perfecto. ¿Quién lo dijo? Duque. Muy bien. Claro, sí, la plata, el dinero, el capitalismo. El capitalismo. Porque ¿Sí? ese es el que, y últimamente es el que actualmente limita al hombre en muchísimas acciones. O sea, se El plasma. dios dinero, decían por ahí. Mm, El dios dinero. Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental encontrar entonces que la modernidad ha creado no un nuevo hombre, sino que entonces creó fue un producto, ¿sí? Un producto, un elemento, objeto, material, susceptible de ser comprado y de ser vendido, o de comprar y vender, pero que rige todo su destino de acuerdo a las vicisitudes que traiga el mercado. Es decir, la preocupación del hombre moderno es la pobreza. Creo que pues me atrevo que toda la humanidad siempre ha pensado eso, ¿no? Pero en este caso, la pobreza moderna ya no está entonces en una carencia de satisfacción de necesidades, sino pues de pronto una carencia de lujos, una carencia de artículos, de situaciones no vitales. Nietzsche, por su lado, va a decir de que este hombre moderno ha matado a Dios en la medida que ya no quedó con ningún referente ético, ¿sí? Que ayude a construir la humanidad. Es más, él llega y se da cuenta que la humanidad finalmente no tiene ningún sentido, o sea, que con la modernidad no es tanto entonces quizá la muerte de Dios, perdón, sino, pongamos esto aquí mejor, perdón, sino la muerte de los valores que le daban sentido a la humanidad. ¿Mm? Les sugiero, les recomiendo en sus clases de filosofía, pidan leer a Nietzsche o sencillamente por internet, o sea, lean cuenticos, ensayitos o lo que quieran, se los sugiero. ¿Sí? Yo no soy consumidor de Nietzsche total, pero para esta clase sí recuerdo elementos que vi en la clase. Por eso puse este disco de Acutor, Dios ha muerto. Listo. profe, Mm, sí, gracias. perdón, es que ando muy preguntando con cosas muy como ahí. No, perfecto, gracias. Los demás también Porque sería se chévere que dice que preguntaran, Dios pero ha muerto, o sea, ¿qué vale que Dios haya muerto en que, por así decirlo, como el cambio de la humanidad? O porque se toma el ejemplo de Dios. porque, espérate, me quito esto que me siento acá muy. Porque Dios es el referente del sentido de la vida y el referente ético que determina lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. La modernidad, digamos, el siglo XIX, ¿m? Es tan veloz, es tan caótico, la gente se aboca tanto a producir riqueza que definitivamente deja de poner atención a sus congéneres, a la demás especie, ¿sí? Por hacer riqueza son capaces de venderle el alma al diablo, por decirlo así, ¿sí? Y entonces el sentido de la humanidad abocado a la consecución de riquezas genera una ausencia y un vacío, repito la palabra que la escribí en el cuaderno y no tengo más sinónimos, de valores vitales, ¿sí? Entonces el sentido de la vida ya no era ser bueno, ser feliz, no sé, ser gobernador de una nación, no ser artista, sino que los nuevos objetivos que te dan esta modernidad son ser rico. Solo quiero ser rico. ¿Para qué? La riqueza es el fin, la riqueza es el medio. Son preguntas que ahí les pongo, apúntense esto, muchachos. El dinero, o sea, tener mucho dinero es el fin, es decir, es el sentido de la vida para ustedes, o tener mucho dinero es un medio nomás para conseguir un sentido a la vida. Me imagino que Nietzsche se preguntó no, mentira, no creo. O tal vez sí, pero lo hizo de una forma mucho más concreta.
Listo. Dentro de la modernidad, entonces, hay otro valor que es el aparente liberalismo, ¿sí? Libertad, liberalismo, liberalismo entendido como la idea política de, perdóneme la redundancia por tercera vez, liberarse de toda atadura, liberarse de la religión, liberarse de la moral, liberarse de la ética, liberarse de los gobiernos, liberarse de la información, de los otros medios de comunicación. Entonces tengo la libertad de expresarme. ¿Sí? Ese aspecto de la libertad es muy fuerte, muy decisivo dentro de este asunto del hombre moderno, pero no es suficiente para definirse o para definir ese hombre moderno. Muchachos, 6 de la tarde, está sonando el himno nacional en El Sol, el Sol. Y esa modalidad de liberalismo permanente, lo escribí acá, va a generar entonces un tipo de hombre efectivamente o sea, al cual Dios le ha muerto porque pues no tiene ningún referente, más que buscar cada vez ser más libre de qué, inclusive de sí mismo, ¿sí? Liberarse, no sé, o sea, cuando me preguntan ese asunto de la libertad, yo tengo bastantes discusiones porque creo que el ser humano pues nunca va a ser libre, es decir, el ser humano siempre va a encontrar algo de lo cual él va a estar sujeto y punto, ¿sí? Pero esa búsqueda constante de la libertad y ese planteamiento y ese ir detrás de la libertad eterna y nada concreta, eh, vuelve al ser humano, en palabras de Herbert Marcuse, creo que es, Marcuse, el hombre unidimensional. Esperen, busco porque creo que me estoy equivocando. Entonces el hombre, efectivamente, así, de Herbert Marcuse. Eh, entonces el ser humano no tiene más sentido que liberarse y no sabe de qué, ¿sí? Ok. En esta modernidad, la vida está tan administrada, es decir, tan sujeta, o sea, en medio de esa libertad, por eso decía que en un siglo que es un momento de contradicciones, el hombre parece estar tan libre, pero toda su libertad se encuentra solo en un rango preciso y muy limitado de situaciones, ¿sí? Previamente administradas. La vida está tan administrada que las personas solo buscan satisfacer los deseos que el sistema produce, llamémoslo el sistema económico o el sistema cultural capitalista. En este caso voy a hablar del sistema capital, o el sistema de la sociedad de consumo. ¿Sí? Entonces, todos esos deseos que nosotros como seres de la modernidad queremos satisfacer, resulta que son deseos impuestos. Volviendo entonces a lo que decíamos que el capitalismo determina el qué hacer. ¿Qué desean ustedes? Yo me voy a tenerme estaba tomando los apuntes. Quiero discutir con ustedes, pero creo que son las 6:05. Y están más. Profe, se escucha entrecortado. Profe, se le fue el audio. Se escucha entrecortado. Uf, sí, sí, sí. Voy a dejar acá igual pues porque ya creo que ya no es horario para estar metido en las casas de los niños. Entonces, les voy a dejar una, una tarea de la próxima clase. Digamos, espero que lean el documento para poder hablar entre todos. No quiero quedarme yo solo hablando, o si no, no voy a hacer la clase, si es así. Se llama El prólogo a la modernidad líquida de Sigmund Bauman. Yo les dejo todo en el salón, en el salón virtual les dejo los datos. Y el prólogo se llama Acerca de la modernidad para que lo encuentren también por internet. No obstante, voy a procurar dejarles el documento, pero si no, por favor consulten en internet y lo leen para la próxima clase. Y un segundo punto es, no, es que había una cosa aquí bien chévere que dice esto: las personas solo buscan satisfacer los deseos que el sistema produce, o solo buscan producir deseos que el sistema puede satisfacer. Escriban esa frase. El hombre solo
busca satisfacer deseos que el sistema produce o producir deseos que el sistema puede satisfacer. Y frente a esta frase, quiero que con esta frase abramos la siguiente clase. Es decir, que alguien me diga, profe, yo reflexioné sobre esta frase y escriban una reflexión de, ¿qué? No sé cuánto lleva una reflexión. Una página. Cuando hablo página, estilo página Word. Y me la dejan. Sin embargo, eso también lo dejo en el salón. Eh, Muchísimas gracias, estudiantes. Hola. Claro que sí, Sofía Arevalo, la puedo escribir por ahí. Es más, en el salón, o sea, en el salón que se va a dañar. Eh, ha sido todo un placer, ha sido todo un placer estar con ustedes en esta clase, pese a las dificultades. Nos vemos dentro de 8 días. No olviden recordarle a sus compañeros que miren la clase, que no estuvieron hoy, que tomen apuntes, porque quizá en algún momento les diga que como tarea final me manden las fotos de los apuntes que han tomado. ¿Listo? Entonces,